Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Yo le doy toda la gloria a Dios por cada palabra que Él nos da para compartir, porque solo esa palabra es la que puede hacernos salvos y es la que puede llevarnos a la vida eterna. Así como un padre le dice por su bien a su hijo que se aparte del mal camino, así es cuando un pastor le habla por amor a su iglesia para que se aparten del camino equivocado. Muchas veces como jóvenes pensábamos que lo que hacíamos era lo correcto, no le veíamos nada de mal, a nuestra propia opinión lo que hacíamos estaba bien. Pero nuestros padres, que ya habían vivido lo mismo que nosotros, nos decían que lo que estábamos haciendo estaba mal. Cuántas veces nos rebelamos y nos molestamos porque queríamos hacer las cosas a nuestra manera. No nos agradaba hacer lo bueno, sino lo que nosotros decíamos que no era malo. Lo mismo pasa con la iglesia actualmente. El pastor le dice por su bien a la iglesia que lo que está haciendo está mal y la iglesia se molesta. Pero lo más triste que puede pasar es cuando le decimos a un pastor o a otra iglesia que están por el camino equivocado, que van desviados de la verdad. Hoy vamos a hablar de un tema muy triste, de los más tristes que están sucediendo en el mundo cristiano. Hoy vamos a hablar del mensaje que aborrecen los cristianos. Aunque parezca increíble, pero es la verdad. Vamos a hablar de ese mensaje que los cristianos no soportan ni quieren que se les mencione. Pero toda la gloria es para Dios, porque Él es el que por nuestro bien nos revela la verdad. Vamos a leer en el Evangelio del apóstol Lucas, del evangelista Lucas. En el capítulo 9 y el versículo 23 dice: en el nombre de Jesús. Y le decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el estudio que vamos a tener hoy, porque es necesario hacerle saber a los cristianos, no a todos, solo a aquellos que no desean caminar al lado del Maestro, que su camino está mal, como Él mismo lo dijo: andarán juntos dos si no estuvieran de acuerdo. Es lógico que no. Para hacer lo malo nos acompañamos de gente mala para que nos apoye. Con el Señor no sucede así, pues sus consejos son siempre de hacer lo bueno. Por lo tanto, si yo no deseo hacer lo bueno, no voy a caminar de la mano de Jesús. Hoy parece una ironía, pero el mensaje que la iglesia debería de amar es el que ahora aborrece.
La iglesia quiere oír hablar de campañas evangelísticas, de campamentos de santidad, de reuniones de jóvenes rock and rolleros, de prosperidad, de un amor carnal que todo lo solapa, todo lo alcahuetea, de todo aquello que a la carne le agrada. Claro, siempre barnizado con un triste tinte cristiano para callar sus conciencias y creer que aún así siguen en los brazos de papá, sin saber que en realidad la gran mayoría de ellos ni siquiera han sido tomados por hijos del Altísimo. Pues para eso se necesita ser sincero, llegarse a Dios con un corazón abierto para que Él lo limpie y sea transformado por la sangre de Cristo. Por el contrario, creen que haciendo una oracioncita que ahora llaman la oración de fe, algo que no aparece por ninguna parte de la Biblia y que jamás ningún verdadero hombre de Dios enseñó, ni el mismo Dios verdadero mandó a que se predicara. Pero según ellos, eso les llevará a la vida eterna. Esta doctrina es un invento de la era del modernismo donde todo es rápido. Así que ellos creen que con una oración rápida ya están inscritos en el libro de la vida. Y como ya son hijos de Dios, ahora disfrutar de esta vida. Claro, sin olvidarse que se tienen que poner su gorra o su playera que diga, soy de Cristo, para que la gente lo sepa, porque de otra manera nadie sabría que son cristianos, pues su vida es completamente igual a la de aquellos que nunca han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuál es entonces el mensaje que aborrecen los cristianos carnales de hoy? Pues ese que acabamos de mencionar al principio. Hay que tomar la cruz de Cristo, hay que morir para el mundo, hay que tener una vida de sacrificio santo, agradable a Dios. Tomar la cruz de Cristo incluye apartarse del mundo, lo aclaro, de sus modas, de sus vicios, de sus diversiones y gente que nos puede arrastrar nuevamente a la vida que se supone que habíamos dejado. Ese es el mensaje que aborrecen los cristianos carnales, morir en la cruz. No soportan que se les hable de morir para el mundo. No les menciones que deben de sufrir por el Señor. No les digas que deben de padecer afrenta por su doctrina, que tienen que apartarse del pecado, que tienen que cambiar su manera de vivir. No les hables de eso. No lo soportan, no lo desean oír. Lastima sus oídos hipócritas, ofende su orgullo. ¿Cómo te atreves a decirles que están mal si ellos ya son salvos, son santos, son la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Cómo te atreves tú, un vil pecador legalista, a decirles a estos falsos cristianos que tienen que nacer de nuevo? ¿Cómo te atreves? ¿Que no sabes que por eso hicieron su oración de fe y que por eso dan mucho diezmo y ofrenda para pagarle al pastor y a los líderes para que les digan cosas bonitas? ¿Cómo te atreves tú a hablarles de santidad? ¿Que no sabes que ellos no anhelan la santidad? Hace unos días estábamos comiendo en la calle varias personas, yo les compartí el evangelio. Una persona me pegó en el hombro y me dijo que por qué estaba yo hablando esas cosas, y pues le dije que era la verdad, y me dijo él, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo soy pastor graduado en una universidad de Estados Unidos y soy coordinador de varias iglesias calvinistas de no recuerdo la zona. Y tengo un doctorado en teología y no sé qué tanto me dijo. Empezó a interrumpir nuestra plática. Cuando yo le mencioné la cruz de Cristo, se paró muy enojado de la mesa, se paró, se retiró sin pagar, ya después se regresó y pagó, pero exageradamente molesto se paró y se regresó y me dijo, nadie en esta vida puede vivir en santidad, y se fue muy enojado. En otra ocasión
Estaba platicando con un joven que me decía que yo no sabía nada, que su líder era una persona con mucho entendimiento y que les enseñaba la verdad. Cuando le mencioné la cruz de Cristo, que tenía que morir ahí, el joven estalló, ya no soportó. Cuando digo estalló me refiero a que se molestó, ya no quiso aceptar que siguiéramos hablando. Lo mismo pasa con cada cristiano que vive una vida falsa, con un evangelio falso. Cuando les mencionas la cruz de Cristo, estallan. No te golpean porque son santos, porque son cristianos, sino, créeme que te darían una buena tunda. Así que cualquiera que no desea agradar a Dios, no dejará su doble vida y buscará un lugar no donde le hablen la verdad, sino que él quiere oír, como profetizó nuestro amado hermano Pablo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros igual que a ellos y les dirán cosas agradables y se volverán a la fábula y apartarán el oído de la verdad. ¿Qué es lo que tú estás oyendo en realidad? Fábulas, cuentos de que a tu pastor habla con Dios, de que se le apareció un ángel, que solo los que están en esa congregación serán salvos, que ellos son tu cobertura, que tienes que sembrar una semilla económica para ser salvo. Eso es lo que escuchas. ¿Y sabes por qué lo escuchas? Porque te agrada. A ti no te están engañando y tú sabes que son cuentos, que son fábulas, pero te agradan porque para eso les pagas y eso es lo que te dan, como está escrito: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el final? ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue el final? Cuando llegue el momento de que la iglesia sea probada para ver quiénes se van, ¿qué vas a hacer? Tus pastores, tus líderes no te van a poder salvar. Esos farsantes que te ofrecen una cobertura a cambio de dinero no te van a poder ayudar. Todos esos que te dicen que solamente en su congregación serás salvo no te van a poder ayudar. Solamente hay alguien que podrá ayudarte en aquel día y es Cristo Jesús, y para que Él te ayude tienes que tener una vida llevando tu cruz, cargando tu cruz y viviendo en obediencia, como dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿quiénes son tus maestros? Los apóstoles, los roés, esos hombres mentirosos que ahora se ponen un rebozo en la cabeza y dicen que te traen la buena palabra, la doctrina original, que ni siquiera son judíos ni saben hablar el hebreo tampoco. ¿Quién más? Conferencistas internacionales que a la salida te ponen puestos con películas, con videos, con música, con revistas, con camisas para estafarte y exprimirte hasta el último quinto. Teólogos que pagaron un dineral para recibir un título que no les dio Dios sino otro hombre. Apologetas que ni siquiera entienden lo que hablan. Y toda esa cadena de engañadores, ellos son tus líderes, ellos son los que te guían, ellos son los que le dicen a tu oído lo que le agrada oír. ¿Sabes por qué? Porque ellos son igual que tú. No han seguido la voz del Maestro, ni tampoco han cargado su cruz. Dime, ¿cuándo tú los has oído darle la gloria a Dios durante un culto? ¿Cuándo los has visto rendidos en el altar a Dios clamando? ¿Cuándo los has hallado humillados delante del Señor en ayuno y oración, intercediendo por la iglesia? Aunque digas que sí, es mentira, nunca los has hallado así. Aún así, los llaman grandes. ¿Sabes por qué son grandes?
porque tú los has hecho grandes. Son tan grandes, pero tan grandes que ellos no necesitan orar ni ayunar para recibir palabra de Dios para su pueblo. Solo abren sus libros de una gran biblioteca, navegan unas horas por internet, se roban algunas prédicas de otros que son igual a ellos, o cortan y pegan algo que les gustó y después te dicen que es palabra de ellos. O los más cínicos te dicen que es palabra de Dios. Pero son unos charlatanes. Mira lo que dice la Escritura para que veas que la palabra que escuchas no es de Dios. Dice: en el nombre de Jesús, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Dios Altísimo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volverse de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Ya lo ves? Dice el Señor: yo no los envié. Así dice el Altísimo: yo no los envié. Es gente que no ora, que no se humilla ante el Señor, que no saben lo que es llevar la cruz de Cristo, que no pasan a la cámara secreta de Dios. En pocas palabras, son iguales a ti. Tú y ellos son iguales. Por eso es que caminan juntos. Por eso no te hablan de tu pecado, porque ellos mismos viven en pecado. Pues la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado por pecado. Estos hombres nunca pasan a la cámara secreta del Señor para que les dé el mensaje para la iglesia, porque si el Señor les diera el mensaje, lo primero que le dirían sería al Señor: diles que su vida no me agrada. Ese sería el mensaje que Dios le daría: diles que su vida no me agrada, que se aparten de su mal camino. Pero no te hacen oír su palabra para que tú no te apartes del mal. A ellos tú no les importas, solo les importa tu dinero, pero al Señor sí le importas. Y por eso te llama. Hermano, vuélvete a la verdad. Es necesario llevar la cruz de Cristo. Tu forma de vestir, tu forma de vivir, tienes que llevarla a las Escrituras y ver si es la vida que Dios demanda de sus hijos. En mi país hay un lugar, una avenida llamada Calzada de la Viga, donde se reúnen muchas mujeres que trabajan vendiendo su cuerpo. Prostitutas se les llama aquí. Y créeme lo que te voy a decir, que si tú pusieras a unas de las pastoras modernas paradas junto a estas jovencitas y te dijeran: dime cuál es la pastora, a lo mejor te jalabas a una de ellas. No sabrías quién es la pastora y quién la trabajadora, pues se visten y se comportan igual. Solo que estas mujeres que trabajan ahí son más sinceras. Hermano, ¿derramas lágrimas por los que no conocen a Dios? ¿Ayunas para que Dios te use? ¿Pasas buen tiempo de rodillas clamando a Dios? ¿Sufres por causa del Evangelio? ¿Te has quitado la comida de la boca por dársela al que no tiene? ¿Has visitado a los enfermos? ¿Te has malpasado por servirle a Dios? Si tu respuesta es un sincero no, entonces tú no has nacido de nuevo, porque esto solamente es parte de llevar la cruz de Cristo. Imagínate si nuestros primeros hermanos hubieran vivido como vive la iglesia actual, el Evangelio no hubiera durado ni una generación. Nadie en nuestro tiempo hubiera jamás oído hablar de Jesús. Tienes que cambiar para el bien del Evangelio. Tienes que tomar tu cruz cada día y caminar de su mano, como está escrito. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí entendiste el mensaje? ¿Sí deseas cambiar y que Dios te escuche? Si es así, escucha su consejo. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hoy el mensaje que se predica en las iglesias no se parece en nada al mensaje que predicaron los hombres de la antigüedad. No vamos tan lejos. Los hermanos que vivieron hace 2 siglos, el hermano Moody, el hermano Spurgeon, el hermano Leonard Ravenhill, hace pocos años todavía un siervo de Dios, David Wilkerson. Ellos no predicaban este mensaje. Jamás dijeron que si que alguien quería recibir a Jesús en su corazón, repitiera con ellos. Ellos jamás lo hicieron. Ellos hablaban de la cruz de Cristo. John Wesley, Carlos Wesley, Carlos Finney, todos hablaban a la gente diciéndoles que era necesario un nuevo nacimiento, llevar la cruz de Cristo. Todos ellos hablaban de arrepentimiento, de un corazón sincero entregado a Dios. No los estoy alabando ni les estoy dando la gloria, solamente te hago entender que estos hombres siguieron el ejemplo de su maestro y eso fue lo que predicaron. ¿Qué más podríamos decir de Pedro, de Pablo, del mismo Timoteo, de Filemón, de Tito? Todos estos hombres habían entendido el mensaje y era lo que predicaban. Pablo le decía a Timoteo: predica la sana doctrina. Pedro les decía que se mantuvieran en la fe que les había sido heredada les había sido enseñada por los apóstoles en la sana doctrina. Jamás enseñaron que el mundo podía caminar de la mano de la iglesia. Es necesario separarnos del mundo para poder dar buen testimonio. Hoy, para que el mundo sepa que la gente es cristiana, se ponen gorras cristianas, pulseras cristianas, calcetines cristianos, corbatas cristianos. Hay una iglesia bautista que ha llegado al colmo, vende ropa interior cristiana. Si tú no usas eso, la gente jamás sabrá que tú eres cristiano. Tú escuchas la misma música que ellos, vas a los mismos lugares que ellos, te comportas igual que ellos. No hay ningún cambio. Por eso la gente no quiere venir al Evangelio, porque dicen: para ser hipócrita como ellos, mejor me quedo así. Son pretextos solamente, pero en parte pretextos con la verdad, porque no quieren ser hipócritas como nosotros. No quieren jugar al Evangelio, no quieren jugar a la iglesita como muchos cristianos están jugando. Cargar la cruz de Cristo es morir para el mundo y vivir para Dios. Si tú tienes una vida igual que antes de que supuestamente aceptaras a Jesús, antes de bautizarse, si tu vida es igual, créeme, Dios no te ha tomado por hijo. ¿Por qué? Porque para eso es necesario el arrepentimiento. Es necesario morir en el bautismo, morir en las aguas, para que cuando tú nazcas, cuando tú salgas del agua, sea un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Solo así Dios te tomará por hijo. Pero aún hay otra oportunidad.
Si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios por haber escuchado y por haber creído ese mensaje, tal vez como te pasó a ti, como nos ha pasado a tantos, que como no conocíamos las Escrituras, pues nos engañaron fácilmente. Pero si ya llevas tiempo caminando en el camino, tienes tu Biblia y hoy escuchas esta palabra, entonces hoy tienes que tomar una decisión. Tienes que apartarte de estos falsos líderes, rogarle a Dios con todo tu corazón en tu casa de rodillas que te guíe a una buena iglesia con una doctrina sana que provenga de Él. Él lo va a hacer porque te ama y por eso te da este mensaje. Si tú no has muerto para el mundo y no cargas la cruz de Cristo, hay oportunidad. Lo acabamos de leer, dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré. No es palabra mía, es palabra de Dios. Para terminar, el mensaje fue claro. Si no lo quieres obedecer porque has escuchado la voz de un hombre, solo Dios podrá convencerte de que estás mal y que vives en el error y que lo que acabas de escuchar es la verdad. Eso es algo que yo como humano no puedo hacer. Pero si Dios ya tocó tu corazón y quieres cambiar, y si tú eres de Cristo, demuéstralo. Así está escrito: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Toda la gloria es para Dios.